Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Te saluda el apóstol y profeta Oscar Daniel Torres desde Buenos Aires, Argentina, para comenzar otro culto más de fuego profético a las naciones. Hoy en este día, 20 de abril del 2025, día domingo de Semana Santa del 2025, estamos reunidos para predicar la palabra de Dios, para escuchar una hermosa alabanza y para orar en tu nombre, Señor. Bendiciones para todo el mundo. Recuerde que todos los cultos de fuego profético se graban en vivo en los días correspondientes, pero luego se retransmiten por nuestra página de YouTube llamada Profeta Oscar Torres. Tú ingresas a YouTube y puedes allí tener el ingreso a las grabaciones, porque se graban desde hace más de 5 años todos los cultos de fuego profético. Así que le vamos a pedir a la hermana Mari Galván, desde Ushuaia, República Argentina, que nos introduzca en una oración para luego ir a la alabanza que se llama La Sal de la Tierra, por la hermana Yusilieni. Adelante, hermana Mari, por favor, haga una oración en el nombre de Jesús. Amén. Padre eterno, gracias por este día de resurrección. Que la luz de Cristo resucitado ilumine nuestras vidas, hoy y siempre. Prepara nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar el mensaje que tienes para nosotros, tus hijos, en este día a través del profeta, y que sea de bendición para todos los presentes y para todos aquellos que nos escuchen en repetición. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Mari. Vamos a escuchar la alabanza que se llama La Sal de la Tierra por la hermana Yusieli. Amén. ¿Se escucha? No, profeta. Ay, 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 ay. La gente dice que soy diferente, que en mi manera de ser hay algo especial. Y sobran las preguntas tan frecuentes, cuán evidente es este gozo espiritual. Es que mi idioma es la verdad, soy libre como el viento. Soy su pueblo adquirido, nación santa, su linaje escogido. Es que a Jesucristo llevo en mi ser. Si se desvanece nada puedo hacer. Esta luz es vida, libertad y fe. Por sus frutos los conoceréis. Soy diferente porque conocí al Maestro. Él me enseñó el misterio de lo que es amar. Por eso canto y voy por el mundo diciendo: no hay otro nombre, solo en él hay libertad. Y es que mi idioma es su verdad, me hizo libre como el viento. Soy su pueblo adquirido, nación santa, su linaje escogido. Es que
Yo no lo escucho. No lo, no lo escuchaba. No se escucha, profeta. Bueno, ahí ahora. Ahora sí. Sí, Hola, hola. Sí, ahora sí. sí, se Bueno. escucha. Bueno, no, como no veo caras, solo veo circulitos con gente, y bueno, que Dios les ayude. Le decía que era una alabanza gitana. ¿La alabanza la escucharon? La Sí, yo alabanza, la ¿la escuché. escucharon? Sí, la Bueno, escuché. se llama La Sal de la Tierra y la cantora es Jusileni. Es la hija de un pastor gitano. La Sal de la Tierra se llama, en ritmo flamenco, que es el ritmo gitano por excelencia. Bueno, vamos a hablar hoy, el tema central es la sal de la tierra, porque somos la sal de la tierra, pero quería hacer un breve comentario sobre lo que significa la Pascua, la Semana Santa y todo esto, porque hay muchos cristianos que veo que erróneamente están deseando felices Pascuas, participan de... que es lindo para los niños, yo eso no lo cortaría, pero bueno, el tema de los huevitos de Pascua. Tampoco lo costaría Gisela porque debe vender huevos de Pascua y conejito de Pascua. Pero bueno, el tema es que no tiene que ver con la cristiandad. Nosotros festejamos todo el año, todos los días, la resurrección de Cristo. Festejamos la vida eterna. Festejamos todo en el nombre de Jesús todos los días del año, no solamente 2 veces al año, ni en Navidad, ni en Pascua. Creo que tenés micrófono abierto, Gisela. Así que te pediría que lo cierres. Entonces, la Pascua significa en latín resurrección. Sería la traducción literal, de muerte a vida es Pascua. Y algunos le agregaron la Pascua nueva, o sea, la Pascua de Jesús, Pascaneva en ruso. Entonces, la Pascua es una celebración que viene haciéndose desde la ascensión de Cristo, la resurrección, muerte y resurrección de Cristo y la ascensión a los cielos. Pero en la costumbre cristiana, recordemos que hasta el año 400 éramos una sola iglesia junto con la iglesia católica. Entonces ahí comenzaron a aparecer ritos y costumbres que tal vez se confundan a veces porque la mayoría de los que somos hoy cristianos, mal denominados protestantes, porque yo no protesto por nada, pero bueno, el tema es que se nos dice así por la reforma de Lutero. Creemos, a veces, mezclamos rituales, usos y costumbres de la Iglesia Católica. La resurrección de Jesús es la conmemoración, un suceso más importante, no solo para el catolicismo en Semana Santa, sino para toda la cristiandad. Es clave la resurrección de Cristo porque se revive, se conmemora el misterio más grande de la fe, que es la creencia de una vida después de la muerte. O sea, lo que prometió Jesús lo cumplió, que resucitaría y volvería como prueba de que ya había pagado por los pecados de toda la humanidad. La Pascua en términos etimológicos, refiere al paso de la muerte a vida, como era el latín, Pascuam. Era el paso de la muerte a vida, a una vida que divina, venidera, espiritual. Era el significado, la palabra Pascuam en latín, de una transformación para las vidas de las personas, primero de los creyentes y luego de todos los gentiles, como ocurrió con Pablo en adelante. Se trata de una jornada marcada por un espíritu de celebración. Fíjese que siempre se acostumbra, aún en iglesias cristianas evangélicas, celebrar la resurrección de Cristo. Las alabanzas son
Por ejemplo, hay una muy conocida que es celebrad a Cristo, celebrad. Y el estribillo dice resucitó. Quiere decir que es la resurrección causa alegría, se comprueba el milagro, se confirma la muerte y resurrección del Señor y su posterior ascensión a los cielos. El Evangelio de San Juan recuerda que al tercer día de la muerte de Jesús, en la mañana de Pascua, María Magdalena se apareció frente al sepulcro de Jesús con la intención de perfumar el cuerpo. Era una tradición hebrea que era para que cuando empezara a despedir los olores típicos de la descomposición, el perfume ayudaría a que más gente pudiera llegar, porque en aquellos tiempos se llegaba caminando y de lejos para rendir honras a aquel que había fallecido. Entonces María Magdalena apareció en el sepulcro y encontró la roca que cubría la entrada que no estaba en su sitio. Y según el relato bíblico, ella fue a buscar a 2 discípulos, ¿sí?, muy queridos por Jesús, Pedro, su amigo de toda la vida, el primer apóstol, y luego Juan, yerno del propio Pedro, y el Juan, el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, el más joven, porque Juan el Bautista era otro, que confirmaron el vaciamiento del sepulcro. Y mientras los apóstoles restantes se reunían en una casa, María Magdalena se postró en el lugar del entierro y lloró la pérdida del cuerpo de quien había sido ella su fiel seguidora. María Magdalena, dice la Biblia, se postró y lloró. Luego vamos a ver el significado de esto. Y allí se apareció Jesús mismo, que le pidió que fuera a decirle a los demás que había vuelto, lo que confirmaba que él era el Hijo de Dios. Jesús mismo se apareció, le habló a María Magdalena y Jesús luego, un tiempo posterior, se presentó frente a sus fieles seguidores y les demostró que efectivamente era él. La Biblia muestra un diálogo interesante entre Jesús y Tomás, uno de los apóstoles, llamado el incrédulo, ¿sí?, seguro que era argentino, quien le había dicho que no creería en su regreso hasta tenerlo frente a sus ojos y poder tocar sus heridas, ¿sí? Y le dijo Jesús, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? ¿Por qué no creíste por la fe? Dichosos los que sin haberme visto, dijo entonces Jesús, creen. Además de celebrar la resurrección de Cristo, en la Pascua, los católicos, por ejemplo, renuevan su fe, o sea, es un día de confesión, algunos cristianos muy ortodoxos también, y la fe de que algún día Él volverá a la tierra. Esto dice algún día es relativo, no lo digo yo. Mucha gente dice que algún día volverá, por ejemplo, los católicos. No, nosotros tenemos la certeza, la convicción y la fe que Él vuelve. ¿Y cuándo? Solo Él lo sabe, porque la Biblia dice será como el ladrón en la noche. Los sucesos que aparecen en la Biblia sobre la resurrección de Jesús significa que cada uno de ellos, uno de los días que conforman la Semana Santa, según los católicos es Domingo de Ramos, la jornada inaugural de la Semana Santa, recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en aquel burro. En aquel día el pueblo le dio la bienvenida, clamándolo, agitando ramas de olivo, que era la señal de la victoria de los ejércitos romanos, ¿sí?, para saludar a quien consideraban el Hijo de Dios o el Mesías esperado. Esto lo hacían los judíos, pero tomaban una costumbre romana. Por eso nosotros, los cristianos, no tomamos ni el Domingo de Ramos, ni las ramas de olivo, ni nada. Veo que la gente católica tiene por costumbre llevar su rama para que el cura le bendiga el olivo como símbolo de victoria y no sé cuántas cosas.
Pero es por eso que en esta fecha los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a la misa, ¿vio? Los católicos, para que sean benditas y guardadas allí en el altar y luego en su casa el resto del año. O sea, mientras está la misa, hacen una ceremonia como diciendo, bueno, acá va a estar bendecido, si lo llevo a mi casa voy a ser bendecido. Durante los días lunes, martes y miércoles santos, estos días se conmemoran diferentes enseñanzas, obras, milagros de Jesús. Es común en las familias ultracatólicas, por ejemplo, relatar historias de Jesús, como la expulsión de los mercaderes del templo, la curación de los ciegos, milagros, como así también los momentos previos a su detención y posterior al enjuiciamiento. Y en el Jueves Santo, ¿sí?, es el día especial donde se rememora la última cena de Jesús con sus apóstoles, como gesto de despedida. Era como un banquete de despedida, según algunos textos. Según la Biblia, Jesús los reunió para darles a ellos primero la noticia de lo que ocurriría. Y allí ocurre el lavamiento de pies, que era la confirmación de que el hecho iba a ocurrir, por más que pelearan, dijeran o se opusieran. Es más, Pedro tiene un diálogo con Jesús en el cual intenta oponerse diciendo, ¿cómo yo, Señor, me voy a dejar que tú te humilles a lavarme los pies? Y Jesús un poco lo reprende, le dice, si tú haces esto, no entendiste nada, porque era necesario que él muriera, resucitara, para mostrar al mundo el poder de Dios. Jesús estableció lo llamado la Eucaristía, al bendecir el pan y el vino, esto es Eucaristía en griego, y decirle a los apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. O sea, él compartió su sacrificio, la sangre que limpia, lava todo pecado, y el cuerpo de Cristo que sana todas las dolencias y te da vida eterna. Al terminar, Jesús fue a rezar al huerto de los olivos para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprenderlo. Eso todo ocurrió en un jueves santo, denominado así por la Iglesia Católica. El Viernes Santo se recrea la pasión de Cristo, es decir, el juicio, la condena, el Calvario en la cruz, mediante un Vía Crucis. ¿Qué es un Vía Crucis? Las dos estaciones. Esto es católico, no es cuestión nuestra. Nosotros sabemos que está vivo, que pronto vendrá con nosotros, pero no hay Vía Crucis que valga, ya pasó, ya fue historia. Ya Jesús padeció todo eso, pero es bueno recordarlo para entender, ¿sí?, que Jesucristo es el Rey y que Él pasó todo esto por nosotros, ¿sí? El Sábado Santo se trata del día que pasó de la muerte, luego que padeció, murió en la cruz, y la resurrección el domingo. Esta jornada, el sábado, está dedicado a María, quien sufrió la muerte de un hijo, de su hijo. Esto, María ya viuda, con otros hijos, rodeado de María Magdalena y otra mujer, rodeado de 1 o 2 discípulos, porque el resto estaban escondidos, quien sufrió la muerte de el hijo. Es el luto, es el día de más dolor de la Semana Santa, además de un día de esperanza por la promesa que había dado el propio Jesús al decir, al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y el domingo de Pascua, en la tradición judeo-cristiana de todo el mundo, en la tradición cristiana, perdón, se rememora, se recuerda el momento que Jesús resucitó. Por eso es la fiesta más importante de todos los cristianos del mundo. Católicos, diría yo. Nosotros recordamos a Jesús todos los días del año, cada minuto, cada segundo. Sabemos que Él está vivo, está en nuestro corazón, mora en nosotros, está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, pero su Espíritu está con nosotros hasta que Él vuelva, dice la palabra de Dios.
Amén. Quería hacer esta breve introducción sobre la Pascua, porque muchos hermanos me preguntaron qué significaba, dónde iba, qué sería. Pero el tema de hoy, como decía la alabanza, es ¿qué significa realmente ser la sal de la tierra? Y en el libro, si buscan su Biblia, en Mateo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, o sea, significa sin sabor, no tiene gusto, ¿por qué se hará salada otra vez? Una sal que es insípida, que no tiene gusto, no, en origen ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Esto dice Mateo 5:13. La sal, y hasta el día de hoy, se usa cuando cae nieve, se usa para afirmar la tierra, para que no resbale. Cuando se cristalizan los suelos, echan sal. En lugares como Ushuaia, donde vive Mari, pasan camiones continuamente echando vapor de sal, con sal gruesa, para que no se forme hielo y así la gente pueda transitar. Pero pocas cosas en la creación son comunes como la sal. En la creación hay muchos elementos, pero la mayoría de nosotros hemos interactuado con esta en las últimas horas y nos hemos dado cuenta que la usamos para fabricar cuero. La sal se usa en múltiples usos, pero nadie presta importancia al valor de la sal. ¿Y por qué digo esto? Para que un cuero de vaca o de animal sirva, se lo curte con sal, se lo llena de sal por encima y por debajo para que seque la grasitud, la grasa, y se transforme en algo trabajable para hacer carteras, hacer diferentes elementos. También se usa en la cerámica, en hacer objetos de cerámica. También se usa en el jabón, se le pone sal para darle contundencia, para darle forma. En detergentes para que la limpieza sea aún mayor. Se la usa en el caucho, o sea, la goma, la cubierta del auto, en ropas, en papel, en productos de limpieza, en vidrio, en plásticos, en productos farmacéuticos. Mucha sal se usa en los productos farmacéuticos, pero pasa desapercibida en cientos de millones de bares, cafeterías y restaurantes en todo el mundo. Nadie le da importancia a la sal. Todo el mundo le pide un plato de comida, un plato de alimento, un plato de esto, de aquello, pero no sal. La sal está puesta allí como si fuese algo desapercibido. Pero ¿por qué diría la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, y lo marca como algo importantísimo? A diferencia de la pimienta, que suele estar al lado de la sal en un restaurante, la sal es esencial para nuestra salud. ¿Sabía esto? Siempre ha sido considerada por los seres humanos, sin importar donde quiera que hayamos asentado o nacido, la sal es importante para la vida. Le agregamos a tantos de nuestros platos, alimentos, a veces en exceso, que tampoco es bueno, todo en su justa medida, pero muchos idiomas simplemente distinguen como sabores dulces y salados. Son dos, o el azúcar o la sal, o está dulce o está salado. Y usted dirá, ¿qué va este hombre con todo esto? Y la esparcimos por las carreteras cuando nieva, lo que te decía antes. Más de la mitad de productos químicos que fabricamos, los hombres, el ser humano, llevan sal. ¿Sí? En algún momento de la elaboración se le pone sal. ¿Y por qué es tan importante la sal en todas las áreas? Entonces,
Esto sin mencionar los trillones de toneladas que se encuentran en los océanos, los cuales cubren el 70% de la superficie del planeta. O sea que en ese mar que cubre el 70% hay toneladas y toneladas de sal. Con esto podemos llegar a la simple conclusión que la sal está por todas partes. Entonces, ¿cuál es la ilustración que Jesús, que nos da aquí, que leímos al principio? Dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿para qué sirve? Si la sal no es sal, si la sal no produce el efecto que tiene que producir, que vimos en infinidad de productos en el mar, ¿sabía que la cantidad de sal que tiene es proporcional al cuerpo que los mares tienen y no permite que desborden las corrientes marinas? Bueno, es largo de explicar. Pero la sal es importante en toda la actividad de nuestra vida. Y si partimos del razonamiento que también nuestro cuerpo está compuesto el 70% de sal, de agua, perdón, quiere decir que hay sal dentro de nuestro cuerpo. La sal es vital para nuestra existencia. Y si nuestra vida, quiere decir Jesús, por eso dijo, la sal está por toda la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, quiere decir que estamos esparcidos por toda la tierra, pero si la sal es insípida, se la arroja en el suelo, como dice la palabra, se la arroja afuera y no sirve para nada más que derretir la nieve y que no se forme hielo. Fíjese qué importante este pensamiento. Sígame la idea. La ilustración de Jesús, su carácter común y su uso en todas las culturas convierten a la sal en una candidata obvia para que Jesús la usara con una ilustración, yo diría, perfecta. Como sabemos, Jesús le encantaba usar parábolas, elementos cotidianos, para comunicar verdades sobre Dios y a su pueblo. Su descripción de los discípulos como la sal de la tierra, esto es lo que leímos en Mateo 5:13. La sal de la tierra, le dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes los que le van a dar sazón, sabor a los habitantes de la tierra con mi evangelio, le estaba diciendo, con el poder de Dios. Es con toda probabilidad un ejemplo más conocido. En el día de hoy, las personas usan la frase para describir a personas buenas, honestas y humildes. Es una forma menos predecible también. Aparece en el nombre de una canción que dice una variedad intrigante de productos que incluyen los desodorantes suavizantes de agua y de manera muy desconcertante, el vino. Hay muchos productos que llevan vino y el vino vimos que es la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo que lleva todo pecado. Sin embargo, es extraño en realidad que una gran cantidad de discípulos de Jesús, las mismas personas que él identificó como la sal de la tierra, todavía no tienen en claro qué quiso decir. Si usted le pregunta este mismo versículo, haga la prueba, léaselo a cristianos de 20 años de cristianos, de 30 años de maestros de la palabra, seguramente tal vez no sepan interpretar qué quiso decir. Y muchos de nosotros hemos escuchado explicaciones al respecto. Nuestro trabajo es hacer que el mundo tenga mejor sabor, se viva mejor, se viva según los preceptos de la palabra. Por eso Jesús le dice a sus apóstoles, la tarea de ustedes no es hacer la tierra. Mi Padre fue el creador. Dios creó la tierra, pero ustedes le van a dar sabor, la van a sazonar, la van a hacer con una vida plena,
con los preceptos cristianos, van a enseñar la paz, el amor, la no violencia. Y hablando de la sal en relación a la tierra, no con la comida, salar la tierra era algo que la gente hacía después de destruir a sus enemigos, ¿sí? En lugar de bendecirlos, salaban la tierra. De ahí viene la costumbre de echar sal en las puertas de la tierra para que el mal no se acerque a tu casa. Esto viene de los tiempos de Jesús. No está en la Biblia, pero sí está en el contenido histórico, contexto histórico de la palabra de Dios en la vida de los apóstoles. En otra parte de los evangelios, Jesús relaciona la sal con el fuego y con vivir juntos en paz. Si alguien puede leer Marcos 9, 49 al 50. A ver, ¿quién tenemos? Mónica, Elsa. Elsa, ¿querés leer? ¿O le decimos a Mónica? Mónica, ¿estás bien? Marcos 9, 49 y 50. Leo yo. Dale. Marcos 9, versículo 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. La sal con fuego y el fuego con sal. Quiere decir que es la combinación de la sal, o sea, la palabra de Dios llevada por los hijos de Dios y el fuego del Espíritu Santo. Ninguno de los cuales parece encajar en la idea de sabor o conservación de comida, porque la sal también se usa para conservar la carne. En los tiempos antiguos, que no había heladeras o neveras, se utilizaba para salar la carne, salaban la carne, para conservarla. Entonces, la sal es importante para que tu carne se mantenga libre de pecado, y la sal es importante para mantener la palabra que viene junto con la palabra de Dios que traen los siervos de Dios, que son la sal de la tierra. Técnicamente, ¿sí?, el cloruro de sodio, que es el símbolo químico de la sal, no pierde su sabor en todos los modos. Entonces, ¿de qué modo está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús que la sal puede perder su sabor? Porque por el fuego no lo pierde, lo aumenta. El fuego del Espíritu Santo aumenta la palabra. Entonces, estamos destinados a extendernos por todo el mundo y mejorarlo. El destino de los hijos de Dios, no solo de los apóstoles, es extendernos por toda la faz de la tierra. ¿Para qué? Para maldecirlo, para quebrantarlo, no, para mejorarlo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios que llevamos, del Evangelio del Reino. Mejorando y mostrando las bendiciones de lo que es bueno, brindando un contraste, ¿sí?, al ser también definidos y diferentes. La sal no es igual a nada. Usted puede poner muchos condimentos, puede poner muchas bendiciones que hay en la tierra en cuanto a comida, pero nada se iguala con la sal. Nada puede faltar, ni en el cuerpo humano, ni en la gente, nunca puede fallar la sal, ¿sí? Entonces, al menos 5 de ellos son relevantes para las palabras de Jesús sobre sus discípulos. Primero, la sal se usaba para condimentar, conservar, sacrificar, destruir y fertilizar. La sal era usada. En lugar de asumir que la declaración de Jesús es confusa, muchos dicen, no entiendo, ¿por qué habla de la sal, que son la sal de la tierra? ¿Qué significa? Y estamos hablando que significa y que estamos en toda la tierra, los hijos de Dios.
Estamos hablando que la sal está en todo lugar, está en todo lugar. Y estamos hablando que sirve para fortificar, porque la sal crea que el cuerpo no se disipe, la carne, que el cuerpo no se desparza, que el cuerpo no se pierda. Entonces debemos debatir el uso particular de la sal. Tenía en mente Jesús. Jesús tenía un uso muy particular y principal del uso de la sal. Y es mejor asumimos que lo que estaba haciendo y de las mejores maneras que puede funcionar la sal. Y al ser nosotros, los apóstoles, ergo los discípulos, ergo los hijos de Dios en este tiempo, somos la sal de la tierra. Donde hay un hijo de Dios, hay condimento, hay bendición, hay milagro, hay poder, hay autoridad de Dios, hay presencia del Espíritu Santo. Eso está diciendo Jesús. También tenemos una variedad de roles que se desempeñan a medida que el reino de los cielos está estableciéndose en la tierra. Nosotros sabemos, los hijos de Dios, que ya es tiempo que Jesús está a las puertas y el reino de los cielos se está estableciendo en la tierra, ¿sí? Entonces, consideramos estos 5 propósitos que tiene la sal común. Primero, condimentar. La sal hace que la comida tenga mejor sabor, ¿verdad? Ya sea agradable, agregando mayor sabor, en algo que de otro modo sería insípido. Por ejemplo, si uno come papas fritas sin sal, no tiene el mismo sabor que la papa puramente hervida. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la cocina? Sí, intensificando los sabores por la sal, ya están allí y le podemos poner verduras u otras cosas, pero no hay nada como condimento que la sal. En la vida de un ser humano, la sal que le podemos adicionar es la sal de la palabra, la sal de los milagros, la sal de la bendición, la sal. Somos el condimento óptimo para que esa persona creada por Dios reciba la vida eterna. ¿Me va entendiendo? Somos el condimento, somos los que vamos a condimentar. Seríamos quienes llevamos la palabra de Dios para que esa persona sea ensalzada. Ensalzar significa potenciar su sabor, sin importar la audiencia original, o sea, los que tenía Jesús escuchándolo originalmente. Y habría pensado primero, y es posible que no lo haya hecho. Es una ilustración poderosa de la forma que los cristianos deben servir a Dios a través de bendecir al mundo, porque debemos ser esparcidos por toda la tierra como está la sal. En todas partes, en todo lugar, encontrar un cristiano dispuesto a predicar la palabra de Dios, a abrigar al perdido, a ayudar a la viuda, al huérfano. Debe haber esa sal que es el poder de Dios, que es el evangelio, que es la palabra que recibimos de salvación. Estamos destinados, como hijos de Dios, a extendernos por toda la tierra y mejorar al mundo y agregando sabor a las cosas que son insípidas, como la muerte, el pecado, la destrucción y todo lo que vemos, porque la Biblia dice, abundará el pecado, pero sobreabundará la gracia de Dios. Son tiempos no de pecado, no de lamentarnos, sino de gracia de Dios. Pero el salero gigante, el que va a impartir la sal en esta tierra, eres tú. Somos los que llevamos la sal de Cristo, ¿sí? Somos la sal de la tierra. Vamos a darle sabor a la tierra. ¿Sabor a qué? Sabor a Cristo, sabor a victoria, sabor a poder de Dios. Este es el tipo de cosas que Pablo, el apóstol Pablo, tiene en mente cuando nos dice que nos aseguremos que nuestra conversación sea sazonada como la sal, como con sal, para que sepan cómo deben responder cada persona. Léeme, Elsa, Colosenses 4, versículo 6. Debemos sazonar, debemos saber qué decir
cómo decirlo y en qué momento hablarlo. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Sea siempre vuestra palabra con sal, sazonada con sal, para saber cómo debéis responder a cada uno. Debemos hablar con las personas, hablar del reino, hablar de Cristo, pero con la sazón del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, para que esa palabra no vuelva vacía, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, sazonada con la sal de Cristo. Punto número 2, la sal sirve para conservar. La sal era equivalente antiguo a la refrigeración. Hoy tenemos heladeras, neveras, freezers, pero en aquel tiempo se guardaba con sal. Se envolvía la carne con lienzos llenos de sal y eso daba una durabilidad mayor a la carne ya cruda. Si deseas evitar que la carne o el pescado se pudran, puedes frotarlos con sal y aumentar su tiempo de consumo. Esta era la razón. Pedro era pescador, Juan era su yerno pescador, había varios de los apóstoles y seguidores que eran pescadores y se sabían de esta técnica. Frotaban los peces con sal, sacaban sus vísceras y los frotaban con sal para poder venderlos días después. Esta era la razón principal que la sal era tan valiosa. La palabra salarium viene del latín salarium, que significa salario. Se pagaban jornales con bolsas de sal, se pagaban sueldos con bolsas de sal, porque era lo más valioso para trabajar, para comer, para conservar. Y esta era la razón principal de su valor. A veces los soldados romanos se les pagaba con sal. Es el origen de nuestra palabra salario, como te decía, y los discípulos de Jesús, en este sentido, son enviados al mundo para evitar que se deteriore, que se desperdicie, para preservar su bondad, para evitar que se corrompa la gente al no recibir sal. Era como dejar una carne al sol y sin ser salada, se pudría. Esto es lo mismo que pasa cuando el mundo, gente, hombres, mujeres y niños no reciben la palabra de Dios, no reciben la promesa de salvación, no son bautizados por el Espíritu Santo, se pudren. Y para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, los discípulos, los apóstoles, los hijos de Dios de carne y hueso, que somos los que vamos a sazonar, a llevar la palabra a toda la faz de la tierra. Amén. La sal no solamente condimenta, sino que conserva, preserva la vida, aumenta la vida de las personas que lo reciben en lo espiritual. Te da la vida eterna al conocer de Jesús, aceptarlo a Cristo como tu Rey y Salvador. Tú eres el que presenta la palabra, tú eres el que hace la oración de fe para un incrédulo, tú eres el que le lleva esperanza, le lleva aliento de vida, tú eres aquel que eres la sal de la tierra. Ya vimos que la sal, también aparte de conservar, santifica. Punto número 3. Y esto bien puede estar relacionado con dos funciones anteriores de la sal. Vimos que la sal no solamente hace el efecto de conservar, sino que también la sal, dijimos, condimenta, le da sabor a tu vida, condimenta, conserva y también la sal se puede usar para los sacrificios. Al principio de la historia de Israel, Moisés explicó cómo Israel había de ofrecer sacrificios al Señor. Y dice la palabra de Dios en Levítico 2:13, además,
toda ofrenda de cereal sean sazonadas con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, y con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Fíjese que ya desde el principio del pueblo de Israel, la sal era importante ¿en qué? En ofrendarla a Dios, en darla a Dios. La sal era símbolo del sacrificio material también. Entonces, repito, además, toda ofrenda de cereal, no de carne, está hablando de corderos, de cereal tuya, la sazonarás con sal, para que la sal sea pacto de Dios, pacto de tu Dios, la sal del pacto de tu Dios, perdón, no falte en tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. No dice con una, con todas. Y hoy día, traspolándolo a nuestros días, ¿cuál es la ofrenda de sal que damos al Señor? Tu vida, tu predicación, tu palabra, ganar almas, bendecir las viudas, los huérfanos, hacer la obra de Dios. Eso es la sal de los hijos de Dios de estos tiempos, de los guerreros del tercer milenio. Quizás porque daba sabor a la comida y evitaba que la carne se pudriera, la sal era necesaria para que todos los sacrificios de los israelitas, ¿sí? Y incluso también representaba el pacto de Dios con ellos. Un autor cristiano norteamericano, el pastor Peter Leonhard, dijo, los discípulos son sal en este mundo también y en este sentido también. El mundo es un altar. Todo el mundo, toda la tierra se transformó en un altar. La humanidad y el mundo deben convertirse en una gran ofrenda única a Dios. Al ofrecernos como sacrificio personal a Dios, ¿sí? Un sacrificio personal, obediente y suficiente, nos convertimos en el condimento especial de un sacrificio muy grande y muy agradable a Dios. O sea que en ese sacrificio que el mundo le hace a Dios, nuestra participación es la sal. Somos la sal de ese sacrificio. Servimos para el sacrificio, para que la gente al predicarle, al hacerle la oración de fe, al que entienda que hay un rey, que hay una oportunidad, que viene Cristo, todo lo que sabemos, somos la sal ahí en ese sacrificio. Y ahora sabemos que la sal, ya vimos los 3 puntos fundamentales. La sal condimenta, la sal también, dijimos recién, sirve para conserva la palabra, las vidas, sirve para el sacrificio, pero también sirve para destruir. Y sirve. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Entiéndalo. Hay más referencias bíblicas del uso de la sal en juicio o en destrucción que en cualquiera de los propósitos bíblicos que estamos viendo. Este es uno de los propósitos que encontramos mucho menos atractivo, porque no podemos obviar. Hay más referencias bíblicas para el uso de la sal en juicio o destrucción que para cualquiera de los otros propósitos. Y cuando la esposa de Lot se convierte en sal, por mirar atrás, cuando Dios le había ordenado no miren atrás en Sodoma, se convierte en una columna de sal. Esto no lo leas, está en Génesis 19, versículo 26. Una historia a la cual Jesús refiere cuando describe el día de su venida. Léeme ahora sí, Elsa, Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot.
¿Nada más? Nada más. Bien. Moisés advierte a los israelitas que si rompen el pacto con Dios, toda su tierra será calcinada con azufre y ¿qué? Y sal. ¿Sí? Y nada se sembrará en ella ni germinará. Esto está en Deuteronomio 29, 23. Advertencia de Dios. Si no se arrepienten, si no vuelven a Dios, si no cumplen sus mandamientos, Dios los transformará en tierra seca. Extensivo a los seres humanos, Dios los secará de toda bendición. No habrá más bendición para un solo hijo de esa tierra. Cuando Abimelech, hijo de Gedeón, trataba de erigirse en rey de Israel, los hombres de Siquem se rebelaban contra él y él responde arrasando la ciudad y sembrándola por completa, ¿con qué? Con sal. Libro de Jueces, capítulo 9, 45. Anótelo y léalo después. El salmista describe a Dios mismo, convirtiendo la tierra fértil en salinas. O sea, destruye la fertilidad en sequía por la maldad de los que moran en ellos, dice el Salmo 107, 34, lee el Salmo. Salmo 107, versículo 34. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Amén. Transformó la tierra fructífera en tierra estéril. Transformó un campo fértil en una salina estéril. El mismo Jesús, en uno de los párrafos del juicio más feroces de los evangelios, dice simplemente: todos serán asolados con fuego. Esto está en Marcos 9, 49. La sal en el Antiguo Testamento, en el Oriente Medio, se usaba para expresar el juicio sobre el mal. Todas las religiones de Oriente Medio hablan de la sal, la inundación de sal, el desierto de sal, como el lugar de maldición, ¿sí? En cierto sentido, los discípulos tienen el mismo propósito. Dios esparce cristianos salados por todo el mundo, como una forma de juicio. Porque una de las funciones que tienen los apóstoles, los hijos de Dios, también era juzgar el mal, destruir la maldad, evitar toda lujuria, la codicia, asesinato, injusticia, echen raíces en la tierra en la que son enviados. La misma existencia de la iglesia de Cristo de hoy, predicando la palabra, ¿sí? Enseñando el evangelio del reino, proclama el juicio contra los enemigos de Dios y sirve como lo que Pablo llama una señal de perdición para ellos. Léeme esa Filipenses capítulo 1, 28, carta del apóstol Pablo. Filipenses 1, 28. Filipenses. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Está hablando de la perdición de aquellos que no tienen la sal del evangelio, la sal de la bendición, aquellos que no son benditos, que no son la sal de la tierra. A los que se apartan de Dios tienen la sal de la perdición, el desierto, la perdición en pecados e inmundicias.
Esta puede ser la razón por la cual Jesús dice que somos la sal de la tierra, justo después de describir la persecución que enfrentaremos si lo seguimos. Esto está en el libro de Mateo. Con frecuencia, por supuesto, la iglesia no ha logrado vivir de esta manera y ha sido un acelerador del mal mundano, no un freno. Pero Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Jesús sabía que en esos tiempos iba a ocurrir una abundancia de pecado. Mismo la palabra profetiza en el Nuevo Testamento, que dice, en aquellos tiempos abundará el pecado, pero sobreabundará la gracia de Dios. Quiere decir que por más pecado que aparezca, que aumenta el pecado, la perdición y todas las inmundicias que se puede imaginar, sobreabunda, es mayor, sobreabundante gracia de Dios viene sobre los hijos de Dios, sobre los que somos sal de la tierra, sobre, yo diría, los saleros que Dios usa y va a usar en este tiempo para llevar esta sal hasta los confines de la tierra, ¿sí? Y es por eso que casi todas sus palabras de juicio están dirigidas al pueblo de Dios y no al mundo incrédulo. Apá. ¿Y por qué dice Jesús esto? Porque nosotros nos olvidamos nuestra labor, nuestra tarea principal. Estamos enfrascados en sobrevivir, vivir, trabajar, pagar cuentas, hacer esto y el otro, que está bien. Pero al César lo que es del César, dale a Dios tu misión principal, que es evangelizar, ganar almas, salvar gente, ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, hacer algo. No estar toda la vida amén, amén, pidiendo ayuda, pidiendo oración, pidiendo esto y el otro y no haciendo nada. Yo sé que con ustedes no es, en otra iglesia pasa esto. Pero bueno, Dios está hablando a su pueblo, quiere que seamos la sal de la vida. Nosotros también necesitamos estar bien salados, empapados, quiere decir, con la palabra de Dios, con el poder de Dios, porque si te llenás de la sal de Cristo, te llenás de la sal de la palabra de Dios, te llenás de esa esencia cristiana, te va a llenar del Espíritu Santo. Y si te llenas del Espíritu Santo, vas a tener dones por doquier. Van a sobreabundar los dones del Espíritu, porque Él los da como Él quiere y a quien quiere. Y el último punto que quiero tratar hoy es la fertilización. Varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como un fertilizante para el suelo, ¿sí? Y según las condiciones podría ayudar a la tierra a que, como la sal absorbe el agua, chupa el agua, retendría el agua en las tierras más secas cuando llovía. Entonces ayuda a la tierra a retener el agua. Los hijos de Dios ayudamos a los no creyentes que reciben la palabra, que hacen la oración de fe, a retener lo bueno y desechar lo malo, a retener la palabra de Dios y vivir una vida cristiana. Ese efecto hacemos en las personas cuando realmente somos la sal de la tierra. Hacer que los campos sean más fáciles de arar, liberar minerales, o sea, le damos vida para que crezcan como plantas, eliminamos las malas hierbas de su lado, las malas amistades, los malos consejeros, protegemos los cultivos de las enfermedades, o sea, en nuestra oración como sal de la tierra, como hijos de Dios, tenemos la autoridad de reprender toda enfermedad que venga sobre estos nuevos creyentes, estimulamos su crecimiento, estimulamos sus rendimientos para que rindan más en la obra de Dios, para que sean felices. La razón por lo cual esto importa es que Jesús describe a su pueblo de manera específica como la sal de la tierra. Jesús nos definió como la sal de la tierra. Lo que es una cultura agrícola, rural, habría sido importante, sí, pero más importante es en el mundo espiritual.
Cuando cada uno de sus hijos se transforma en sal de la tierra, vivificante, hermosa, que lleva la palabra, que ayuda, que bendice, que trabaja para que esa tierra que vas a visitar, que sales de tu comodidad para ir a bendecir con el evangelio, con la palabra, con la ayuda financiera, las manos, porque a veces no tenemos dinero, pero podemos ayudar a dar un vaso de agua a aquel que no lo tiene, a hacerle comida, tal vez a limpiarlo, lavarlo si está enfermo. Muchas son las tareas que puede hacer un hijo de Dios cuando está lleno de la sal de la tierra. Por eso es importante, hermanos. También vamos a fertilizar, hacer que las plantas crezcan, que los hermanos crezcan. La razón por qué esto importa es que Jesús describe a su pueblo como la sal de la tierra. Los discípulos son los fertilizantes también. Estamos destinados a fertilizar la tierra, hacerla crecer, hacerla que dé fruto y fruto abundante al 100 por 1, no 1 por 1, al 100 por 1. Somos los responsables que todos estos hermanos que no tienen a Cristo reciban bendición. Aquellos lugares donde las condiciones son desafiantes y la vida es dura, somos enviados a enriquecer el suelo, a las personas, quiero decir, a otros pueblos, y debemos matar las malas hierbas, destruir lo malo que los rodea, destruir el pecado, protegerlos de enfermedades mentales y sentimentales. Porque recuerde que en el corazón almático, donde está tu alma y tu espíritu, donde está tu corazón y tu alma, dice otra traducción, allí se genera la angustia, el miedo, desesperanza, y lo debemos extirpar de raíz. Si ves a algún hermano, una hermana que esté en esa condición, ora con autoridad, pon tu mano en su cabeza y declara que todo espíritu inmundo que anidó en su corazón sale ahora por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo. Amén. La vida brota en lugares inesperados. Las tierras estériles se vuelven fructíferas. Y cuando el pueblo de Dios sea redimido, cuando llegue la redención, como dice el profeta, el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Arabá. El Arabá es un sitio, un valle, y florecerá como el azafrán. Esto está en Isaías 35:1. Repito, el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Arabá, el desierto, y florecerá. Es un valle desértico, era, hasta que llegó el Señor y lo fructificó como el azafrán. Entonces, cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Dios que nos usará para condimentar, preservar, sacrificar, destruir, fertilizar? ¿O es una palabra solamente? Si alguien te dice que se trata solo de una de sus funciones, recházalo, porque las 5 funciones se cumplirán en tu vida. Tú vas a condimentar la tierra, vas a fructificar la tierra, vas a sembrar la tierra, vas a ser alguien importante en la obra que Dios tiene para tu vida. Recuerda, nosotros somos la sal de la tierra, como dijo Jesús en el libro de Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. Somos la sal de la tierra mientras hagamos la obra de Dios. Somos la sal de la tierra que está en todas partes mientras hagamos la predicación del Evangelio. Llevemos a los pies de Cristo a aquellos que no tienen la palabra de Dios. Somos la sal de la tierra mientras multipliquemos la obra de Dios.
La sal de la tierra tiene múltiples propósitos físicamente en el mundo, pero la sal espiritual, la sal que Cristo nos dio, la sal que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones se llama palabra de Dios. La sal que Dios puso en nuestros corazones sirve para condimentar la vida de las personas insípidas. La sal que Dios puso en nuestros corazones sirve para conservar las vidas de aquellos que han caído en pecado, restaurarlos, regenerarlos y llevarlos a las virtudes del reino. La sal que Dios puso en nosotros y nos transformó en la sal de la tierra sirve para hacer sacrificios al Señor, honrar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. También sirve para destruir al enemigo y todas sus obras y transformarlos en verdaderos desiertos, como Sodoma y Gomorra, que Dios dijo, los transformaré, destruiré las 2 ciudades por el pecado que han hecho y no habrá memoria de ellas. ¿Sí? Pero también la sal de la tierra, Dios nos ha puesto como sal de la tierra para fertilizar, para multiplicar la tierra en creyentes. Y en este día que la humanidad conmemora la Pascua de la Resurrección, en realidad Pascua significa, como te dije al principio, vuelta a la vida en latín, el idioma que hablaban los romanos. Te digo que en este tiempo Dios te ha puesto como sal de la tierra, como fertilizante, como multiplicador, como aquel que va a llevar la alegría a todos los pueblos. Somos la sal, somos la bendición. Pero si no llevas todo eso al pueblo donde Dios te envíe, a los que están a tu alrededor, a tu familia, no sos el motivo de que ellos se inspiren en Cristo, acepten a Cristo, reciban la salvación, no sos sal fructífera, sos sal insípida, sin sabor. Dios nos ha puesto en esta tierra para sazonar, para darle sabor, vida abundante a la tierra. Por eso, hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En tus propios planes, como hablábamos el domingo pasado, o en los planes de Dios? ¿Dónde está tu decisión? Quiero ser sal, quiero ser un salero para sazonar toda la tierra. Es una decisión que tú debes dar. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar ahora, y hacer una breve oración, luego pueden continuar. No sé si la pastora Mónica querés continuar con la oración, después Elsa o Elsa. ¿Querés orar, Mónica? Hello. Bueno, Elsa. Empiezo yo y siguen ustedes, y después termino yo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, gracias por la bendición, gracias por permitirme una vez más llevar tu evangelio, y en el nombre de Jesucristo llenamos esta casa de gloria. En el nombre de Jesús, reúne a cada hermano, cada hermana, bendice el hogar de cada uno de mis hermanos que están presentes aquí, que han participado de este culto, que la gloria de tu nombre se manifieste, Señor, y que podamos juntos, Señor, en esta tarde rendirte alabanza, rendirte todo lo que tú te mereces. Oh Señor Jesús, en este día yo te pido por cada hermano y cada hermana aquí representada, Señor, por Mari, que ha vuelto después de su larga travesía, sé que anduvo con algunos problemitas, Señor, pero tú bendecirás su vida, su palabra, su vuelta a su hogar allí en Ushuaia. Bendice a Jazmín, a su esposo, su familia, bendice también al hijo de Mari, bendice a las hermanas de Ushuaia, a Priscila, a Andrea. Señor, te ruego que bendigas a Claudio Nixipor, a Lorena, a su hija, aquí en Lanús. Señor, te pido que bendigas a Gisela y a Alejandro allí en Montecaseros Corrientes. Te pido que bendigas a Mónica Mancilla, que bendigas a su mamá Mirta, a su hermano Santiago, su hijo Bastián. Bendice a la abuela Ramona, que estaba un poquito enfermita, Señor, para que tu gloria se manifieste. Bendice, Señor, a Elena, allí en Paraguay. Bendice
todo, Señor, y que pueda entender esta palabra como propia, para que ella sea la sal de la tierra para miles de personas. Señor, bendice a Elsa, a mi esposa, bendice a mi hogar, bendícela, Señor, a mis hijos Gonzalo, a su esposa Magalí, bendice a mi hija Lucila, a Luciano, Señor, y bendice a todos aquellos que buscan palabra. Señor, bendigo a esta hermana Valeria Ferrer, que se acercó a mí luego de 25 años, Señor, a la pastora Marlí de Brasil, la esposa del pastor Carlos Monteiro, el socio con el cual yo le decía socio, o parceiro en portugués, con el cual fundamos este ministerio, Fuego Profético de las Naciones, en Curitiba, Brasil, hace muchos años. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a su familia, a sus nietos, sus hijas, su hijo, perdón. La bendigo porque está atravesando por un momento duro de reflexión. Bendice a Mónica Jaurea, a Fabio, su esposo, bendice a Briana, su hija. Bendícelos, Señor. Dales paz, dales armonía, bendición y sobre todo la prosperidad. Pero úsalos, Señor, como sal de esta tierra. Úsalos a todos, úsanos a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Elsa. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por refrescarnos, Señor, esta enseñanza que debemos ser sal y debemos saber por qué. Y hoy nos enseñaste, nos hiciste refrescar, Señor, que no sal como la esposa de Lot, que miró atrás, que no obedeció, sino sal para las personas que no te conocen aún. Limpiar, Señor, que podamos tener esa palabra, que la gente pueda entender de tu amor, Señor. Yo te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia. Te pido que cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y los que van a escuchar, entiendan que debemos, Señor, ser sal en esta tierra, que debemos, Señor, no son una palabra más, es algo muy importante, Señor, que tu palabra lo dice, que tu palabra lo enseña. Por eso, Señor, te pido que bendigas a cada una de las personas que está aquí escuchando. Bendice, Señor, cada familia y abre nuestras bocas, Señor. Abre nuestras bocas. Y como decía Oscar, que podamos, Señor, ayudar al que necesita. Porque vos sos nuestro Padre, el dueño de todo, el dueño del oro y la plata, Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a nosotros nada nos puede faltar, porque vos lo tenés todo para nosotros. Entonces, Señor, enséñanos a dar al que necesita. Ya no podemos dar vuelta a la cara, ya no podemos, Señor, decir, vení mañana que te preparo. No, Señor. Inquietanos a cada uno de nosotros, a que no miremos nuestra necesidad, porque debemos saber ya que todo está suplido, que todo está hecho ya por vos, Señor. Y que tengamos, Señor, ese corazón sensible para todos aquellos que necesitan. En todos lados sabemos que hay dificultad, en todos lados hay necesidad. No podemos mirar al costado, ya no, Señor. Debemos estar atentos, siempre atentos, y no esperar y no quedarnos pensando a ver qué hago o qué digo. Debemos actuar, Señor. Por eso debemos ser sal, ser la diferencia. Debemos ser la diferencia, Señor. Y una vez más te pido que nos inquietes, que nos movilices, que abres nuestra boca, Señor, para decir que vos sos el Rey de Reyes, que vos sos amor. Y el que te conoce y el que confía, Señor, en vos, el que obedece tu palabra, el que escucha tus promesas y las cree y espera, nada nos falta, Señor, nada. Y eso lo debe saber la gente que nos conoce, la gente que nos rodea, la gente que tratamos a diario. Por eso sé que debemos ser distintos, Señor. Debemos ser distintos. Te doy gracias, Señor, te pido que bendigas este inicio de semana, que nos sorprendas, como siempre te pido, gratamente, Señor, y que no dejemos de batallar y de orar y de clamar
por nuestras necesidades y por las de los demás. Gracias, Padre amado, te doy. En el nombre poderoso de Jesús, envía tus ángeles a cada hogar aquí representado, que nos guarden, que nos rodeen, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, y que nadie venga a impedirnos hacer tu obra, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elsa. Benditos sean todos. Y bueno, nos vemos el domingo próximo, ya a la horario normal, las 18 horas. Y posiblemente, bueno, ya empecemos con las pequeñas grabaciones esta semana. Tuve un problemita de tiempo nada más y vamos a hacer las grabaciones que van a estar en el canal de YouTube. Entran al canal de YouTube y así van a poder ver las enseñanzas, ¿sí? Así que las bendigo a todas. Bendiciones para Mari, para su hijo, Jazmín, Alejandro, Gracias. para Claudio, Nixipón, Gracias. Lorena. No le pegues tanto. Soltarle la correa un poco y sacarlo a pasear 2 veces más al día. También sobre Gisela y el otro Alejandro. Bendiciones. También, trátamelo bien, pobre al hincha Huracán, porque si no se me va a frustrar. Ahora que ganan seguido, viste, dejalo feliz. ¿Sí? Bendiciones para... Hay una señora de anteojos de pelo rubio ahí, no sé, no la conozco. Ah, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien, señora? Más o menos. Más o menos. Y bueno, hace 38 años que se casó conmigo y me olvidé. Ya les conté, ya les dije. Desastre. Bueno, ¿quiere decir algo? ¿Quiere acotar algo? ¿No? No, Chau, chau. joven, no. Elena, bendiciones. Dios te bendiga. Ya vi tu cartelito. Bueno. ¿Quién es? La Jaure. Jaure, ¿qué dice? Nos vemos. ¿Cómo anda España? En el mismo lugar. Bien. Por ahora está bien. El Felipillo, Felipe. No me salía el nombre. Iba a decir Juan Carlos, pero no está mal. A él se lo echaron. Bueno, ¿todo bien? ¿La familia, tu hermana? Todo bien. Hoy hemos compartido con mi hermana y su familia, éramos 18 hoy. 18. Sí, con Bueno, los hermanos de mi cuñado, los hijos, los sobrinos, un primo de él que vino desde Buenos Aires y con su hija. Y así que bueno, hemos pasado un lindo domingo de Pascua en familia. bueno, ¿me escucharon todos a mí? No. No, porque ya estábamos acá en el departamento. En el rancho de la Cambicha, ¿no? Porque si no pasaba la ofrenda, como hacen todos los truchos ahí. Claro. No, yo no acostumbro esas cosas. Bueno, bendiciones. Nos vemos. Chau. Bueno, Gracias. bendiciones, gracias. Bendiciones. Bendiciones para ustedes y para todos. Gracias. Ujú. Acá.